¿Alguna vez has oído a un cristiano decir: yo no necesito asistir a una reunión? Yo oro y leo mi Biblia en mi casa porque Dios está en todos lados. ¿Te ha tocado escuchar esto en la boca de algún cristiano? ¿No? Cristo lo tengo en mi corazón y entonces yo no necesito ir a esas reuniones ni a la iglesia. Incluso ahora la forma moderna, como nos platicaba mi amada el otro día, de esto es: yo me congrego en línea. Hazme el favor. Muchas gracias, hermanito. Todas ellas son personas infectadas con un virus. El virus de Jeroboam. ¿A que no se sabían ese virus? El virus de Jeroboam. Millones de personas y de familias están infectadas con este terrible virus. El virus de: yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi propia forma. Y Dios, que ve el corazón. Es un virus. Es un virus. En términos generales, si ustedes lo analizan en la historia y en la vida de la gente en general, van a ver que millones de hogares y de familias han transmitido este virus a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos. La forma personalizada de relacionarse con Dios, practicada por generaciones de padres y abuelos, es innegable. Incluso a nivel de religiones, ¿no? Unos veneran a unos, en la misma religión, unos veneran a unos santos y otros a otros, y tienen sus propias formas. ¿Por qué no todos al parejo? No, pues cada quien tiene su propia forma. Incluso en la actualidad existen muchos ministerios, no sé si lo han visto u oído, a los que a mí me gusta llamar, y así se les llama de hecho, son ministerios paraeclesiásticos, es decir, son ministerios a un lado de la iglesia, aparte de la iglesia, que son el resultado de esta misma infección. Son normalmente lindos hermanos que no quisieron o no pudieron por distintas circunstancias integrarse a una iglesia local y entonces salen de la iglesia para hacer cosas que en teoría debiera hacer la iglesia, pero por fuera. ¿Sí? ¿Te ha tocado? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Ministerios de todo tipo, ministerios de ayuda social, ministerios con los niños, ministerios con los matrimonios, ministerios de todo tipo, musicales, fuera de la iglesia. Porque son personas que se infectaron con este virus y se les hizo fácil decir: pues entonces vamos haciéndolo a nuestra manera. Porque en la iglesia, no, en la iglesia no. Tenemos el mismo virus de Jeroboam. La semana pasada aprendíamos de Jeroboam, ¿se acuerdan? ¿Quién no se quedó dormido la semana pasada? Ustedes dos no se quedaron dormidas. Perfecto, ya tengo dos. Entonces, aquí me voy a dirigir a ellas porque todos los demás siguen dormidos, si te fijas. Hablábamos de que a Jeroboam le ganaron sus temores, ¿se acuerdan? El temor a la pérdida le ganó, y es, ya dijimos muchas veces, es la raíz más profunda de toda preocupación, ansiedad, angustia, depresión y lo demás. El temor a la pérdida. Es todo un tema, no voy a hablar de eso ahorita. Pero aprendíamos la semana pasada que no debemos dejar que nuestros temores nos ganen la partida, ¿no? Nos controlen. Este temor a la pérdida no nos debe dominar. Debemos estar bien truchas. ¿Se acuerdan la semana pasada? Sí, ¿verdad? Sí estaba. Jeroboam instituyó su propia religión. ¿Sí se acuerdan? También lo veíamos la semana pasada.
Una religión a su manera. De la misma manera que muchos cristianos tienen su propia forma y se sienten contentos y a gustos de tener su propia forma, su propia manera. Vamos a Primera de Reyes, vamos a repasar un par de versículos acá. ¿Sí me sigues? ¿Sí estás conmigo? Primera de Reyes capítulo 12, verso 31. Primera de Reyes 12, 31 dice: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Sus sacerdotes no eran de la tribu que debían ser. Dios fue muy claro, fue absolutamente radical en el tema de que nadie que no perteneciera a la tribu de Leví podía ser sacerdote y podía acercarse al altar de Dios y ministrar. De todo el aparato de adoración y de ministración que Dios estableció en el templo por medio de la tribu. Pues él dijo no. Versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. O sea, hizo una copia. Dijo, ministerio de matrimonios, vamos haciéndolo por fuerita a nuestra forma, porque allá adentro no estamos de acuerdo cómo Dios estableció la cosa. Él quiso tener su propia forma de relacionarse con Dios y copió. Y la mayoría de las religiones son una copia de otras. Es increíble, es grotesco, es cómico y a veces es obsceno. Como la religión ha copiado el modelo bíblico, el modelo de Dios, y ha hecho una copia falsa, barata de lo establecido por Dios. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Sigamos leyendo. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Hizo sus becerros. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces hizo una copia, una réplica, y entonces embaucó al pueblo de Dios, infectó al pueblo de Dios. A la vuelta en el capítulo 13, en el versículo 33, tú puedes leer luego el contexto, dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Y como ya dije la semana pasada, esto se replica y se replica y se replica en el Antiguo Testamento, como la nación se mantiene una y otra vez en esta línea de vivir conforme a los pecados de Jeroboam, de apegarse a una copia barata, vulgar, de la forma que Dios había establecido. Y era muy parecida, por cierto. Era una forma muy parecida. Pero este problema no es nada más de Israel en el Antiguo Testamento. Es un problema que nos presenta el libro de Romanos. Y nos habla de este principio, capítulo 10. En Romanos capítulo 10 tenemos que este sigue siendo el problema de Israel. Lo fue y sigue siendo. Y seguirá, como dijo don Teofilito. ¿No? ¿Qué dice Romanos 10, 1 al 4? Fíjate bien, mi amado hermano, pon mucha atención a este pasaje. Son 4 versículos que sí deben ser un parteaguas en tu vida espiritual. Este principio. Aquí está Romanos 10, 1 al 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El enfoque y la prioridad, lo hemos dicho muchas veces, es la salvación, la salvación, la salvación.
Ese es el centro, esa es la meta, es el enfoque, es lo que Dios está pensando, es lo que Dios dice que el hombre necesita, es lo que necesita Israel, es lo que necesita México, es lo que necesita el ser humano. Todas las familias de la tierra necesitan la salvación de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Puedo ver a Jeroboam aquí. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este pasaje nos dice que hay cierto tipo de personas, y yo digo que casi todos los seres humanos estamos infectados de esto, de tener un celo por Dios, pero equivocado. No, yo me relaciono con Dios a mi manera. No, pues tú dices que tienes una relación con Dios a tu manera. Eso no existe. Eso no existe. No basta con tener celo de Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Debemos hacer la cosa conforme a lo que Dios ha establecido, no conforme a nosotros nos parece o se nos ocurre. Establecer una forma diferente no vale la pena si nos separa de la salvación de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Estarás de acuerdo? Establecer una forma diferente no vale la pena si nos separa de la posibilidad de la verdadera salvación de Dios, de la real, de esa salvación que transforma, de esa salvación que regenera al ser humano. ¿Sí estás de acuerdo? De nada sirve lo demás, aunque sea muy parecido. Y aunque sea muy personalizado y muy a tu manera, si te aparta de la salvación o si aparta al hombre de la salvación o si nos aparta de la salvación, estamos fritos. ¿Sí estás de acuerdo? El problema con lo que hizo Jeroboam es que desvió a Israel. Los alejó de la salvación de Dios. Y ese es el tema de las religiones. Sobre todo las que se parecen al cristianismo bíblico y verdadero. Que desvían y apartan a la gente de la salvación. Eso es lo dramático realmente. Fíjate lo que dice el versículo 4, dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia. A todo aquel que cree es por fe. Ahí está resumido, sencillito. Si nos vamos al capítulo 3 de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A ver, repítelo conmigo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que es de la fe de Jesús, el que cree en Jesucristo, el que se justifica por medio de la sangre y el sacrificio de Jesucristo, está en lo correcto. ¿Sí estamos hasta ahí? Esta es la forma que Dios ha establecido para que los humanos seamos salvos. Cualquier otra forma distinta a esta es falsa, por más personalizada que sea, por más adecuada que parezca, por más fácil de llevar que resulte. Si no es así, no es. ¿Sí lo ves? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí has leído Romanos? ¿Sí? ¿Todo? Híjole, te recomiendo que lo leas más veces. Romanos es una carta
increíble, es una carta vital, es una carta importantísima. Romanos es una carta que todos los cristianos deberíamos traer aquí al dedillo. Las verdades de la carta a los romanos. Hay que leerla mucho. ¿Sí estamos? Pero volviendo al pasaje que estamos viendo en el capítulo 10, vamos allá al capítulo 10, 1 al 4. Vamos a ver que este pasaje pone al descubierto este gravísimo problema que consta de 3 actitudes humanas. ¿Sí? Lo lees ahí conmigo, ¿no? Versículo 2, porfis, Candy en los controles hoy. ¿Qué dice el versículo 2? Fíjate que pone, como dije, pone de manifiesto estas 3 actitudes o decisiones humanas. 1, ignorar a Dios. Siguiente versículo, porfa. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignorar a Dios. Número 2, procurando establecer la suya propia, es centrarse en uno mismo. Yo establezco mi propia forma. Y número 3, no sujetarse a la justicia de Dios, a la forma de Dios. Estas 3 actitudes es el proceso de independencia de Dios que resulta en la mayoría de los pecados y de los problemas en la vida del hombre. Fíjate qué interesante esto. Este proceso de 3, ignorar la forma de Dios, establecer la mía y terminar por no sujetarme y no hacer como Dios dice que se debe hacer. ¿Sí estás conmigo? Ignorar a Dios, hacerlo como yo quiero y no sujetarme. Por supuesto que si esto lo aplicamos a la salvación, pues es muy claro y muy sencillo, ¿no? No podemos ignorar que Dios dice en ese pasaje que leímos y en otros muchos que el hombre está destituido de Dios, de la gloria de Dios, del cielo. ¿Sí estás? El hombre está destituido, lo dice Dios, punto final. Fin de la historia, lo dice Dios. Así es la cosa. Si Dios dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos. No podemos pensar que eso es falso o que puedo encontrar una forma mejor o diferente, es la verdad. Y eso nos va a orillar siempre, el 100% de las veces, a reconocer que necesito ser rescatado, necesito ser salvado, necesito un salvador. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si Dios dice que debo renunciar a mi actitud independiente de Él, a este virus, a esta infección jeroboámica, es lo que la Biblia llama arrepentirse, es renunciar, es cambiar mi mente, mi forma de pensar, es dar ese giro de 180 grados y darle la espalda a la independencia y volverme un ser dependiente de Dios. Lo hemos hablado cuántas veces. Si Dios dice que el hombre se tiene que arrepentir, el hombre se tiene que arrepentir. ¿Sí o no? No puede el hombre establecer su propia idea. Se tiene que arrepentir. ¿Sí están ahí, mis amados? Híjole, ¿cuánta gente no cree esto? Cristianos que no entienden esto. Y cuando van y le quieren predicar a otra persona, le dicen una cantidad de barbaridades absurda y lamentable. ¿Qué hay que decirle a la gente? Pues que está destituida de la gloria de Dios y que si no se arrepiente, ¿tú crees que va a haber alguien en el cielo que nunca se arrepintió? ¿Tú crees que va a haber una sola persona que no vaya a entender y no sepa lo que es la verdadera? El verdadero arrepentimiento, esta verdadera actitud de arrepentirse, ¿tú crees? No, sí, es que Dios es muy bueno. Sí, exactamente, es lo que la gente cree. Dios es más bueno de lo que la gente entiende, por supuesto. Pero eso no quiere decir que podemos hacerlo a nuestra forma.
no va a haber ni un solo ser humano en el cielo que no haya pasado por el arrepentimiento. Lo lamento. Está por todo el Nuevo Testamento, está por toda la Biblia. ¿Sí estás? Tenemos que renunciar a la actitud de quererlo hacer a mi manera. ¿Sí? Hablando de la salvación. Y termina, el tercer punto es que si Dios dice que la única forma de obtener la salvación es por la fe en Jesucristo, entonces yo me sujeto. Me sujeto. Es la única forma de poder ser salvos. La Biblia lo dice de muchas formas, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y oigo a los cristianos decir, no, espérate, es que en China, los chinos, sí da risa, ¿verdad, Humberto? Qué bueno que te ríes, mano, yo también me da risa, ¿no? Es que no, los chinos, ellos tienen sus religiones ancestrales y por supuesto que Dios es el mismo y que Dios es bueno y que se van a ir al cielo. Sí, de veras, hay cristianos que creen esa tontería. Están infectados con este virus jeroboámico de creer que porque ellos, los chinos, tienen su forma, están bien. Son honestos, son sinceros, son gente linda. Por miles de años lo han hecho. Son chinos y son orientales y son los africanos y son los en la India. ¿Sí? ¿Será? Si eso es cierto, entonces yo ya paso sin ver. ¿Sí, no? ¿Qué flojera? Porque la Biblia no dice eso. El Señor Jesucristo fue muy claro. Así no es. Esa es la actitud de Jeroboam. De yo voy a ser salvo, yo voy a establecer esto para que las personas adoren de esta forma. Puso los becerros, construyó los edificios, instauró los sacerdotes, puso un altar, hizo toda la cosa, como lo ha hecho la religión. Han puesto catedrales y edificios en toda América y parte de Europa y en todos lados donde han podido. Y es falso. ¿Estás de acuerdo? Pero este principio de esta actitud de ignorar a Dios, hacerlo a mi manera y no sujetarme a lo que Dios, acabar por no hacer la cosa como Dios dice que debe ser hecha, es un problema en general del ser humano. Si ves cómo este virus es muy contagioso, más que el COVID y que otras formas virulentas. ¿Sí lo has visto? ¿Sí lo ves, mi amado, mi amada? ¿Sí lo ves? Mira, aplícalo a los problemas, el problema del rencor, el problema del rencor. Dios dice que hay que perdonar, pero hay personas que ignoran eso. Y creen que porque tienen sus justificaciones y sus explicaciones de por qué guardar el rencor, por la gravedad de lo que les hicieron, entonces ellos pueden darse el lujo de seguir resentidos y de guardar rencores. Y entonces al final no se sujetan a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Perdona. No importa lo que pienses, no importa lo que sientas, no importa lo que te parezca a ti, perdona. Ay, Señor, si le pudiéramos decir esto a tantos matrimonios. Hablemos de sexualidad. Señor Jesús. Hablemos de sexualidad. Dios dice en la Biblia ciertas cosas sobre la sexualidad, ¿no? Dice que no hay que fornicar, que el sexo es para exclusivo privilegio de los que han pasado por el altar y se han unido en matrimonio. ¿Cierto o falso? Pero el hombre tiene su idea y la mujer también. Y dicen, no, es que eso era antes.
Eso era antes, ahora lo moderno. Pues es que, pues, ¿por qué no? Se puede, y a darle. Y entonces establecen su propio criterio. Si ves la infección, ves el virus, ignoras lo que Dios dice, haces lo que se te da la gana y acabas por practicarlo, porque no te sujetas a Dios. Sí, Dios dice que no hay que hacerlo, pero es tan difícil. Y lo hacen. Es alarmante la cantidad de jóvenes cristianos que tienen una vida sexual activa fuera del matrimonio. Apliquémoslo a problemas matrimoniales, problemas dentro del matrimonio. Es lo mismo exactamente. Dios ha dicho que el esposo debe amar a su esposa hasta la muerte y que debe la esposa sujetarse al esposo como a Cristo y ya estableció los roles Dios y ya dijo cómo es la relación matrimonial. ¿Cierto o falso? Pero muchos cristianos lo ignoran y tienen su propia forma. Dicen, no, así no es. Es que el Señor no entiende, fulano es un patán, un animal. Esta bruja que me dio Dios por esposa, qué barbaridad. No, es que eso no aplica acá. ¿No? Está bien, eso es tu punto de vista, ¿verdad? Y al final entonces no se sujetan. No hacen lo que tienen que hacer. No aman, no cumplen el deber conyugal, no apoyan, no ayudan, no cumplen. Si ves el virus, ignorar a Dios, hacer lo que se me da la gana, establecer mi propio criterio y acabar por hacerlo a mi modo, como yo quiera. ¿Sí? A la economía, lo mismo. A los problemas económicos le podemos aplicar la misma fórmula. Dios ha dicho cosas, pero yo tengo mi propia idea y no me sujeto. ¿Sí ves? Ignorar a Dios, establecer mi propia idea y no sujetarme. No vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Es lo mismo que hizo Jeroboam, es lo mismo que dice Romanos 1, 10, 1 al 4, ese es el mismo principio. No ignorar lo que Dios dice, establecer nuestra propia, procurar establecer nuestra propia forma y hacerlo como se nos da la gana. ¿Sí estás? Muchos cristianos estamos en ese punto o están en ese punto. Es muy lamentable. Saben lo que dice la Biblia, pero deciden ignorarlo. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Híjole. Yo he orado por esto en estos días y le decía, Señor, no me van a oír. No te vamos a oír. Porque ni siquiera soy yo. Yo no dije, yo no escribí estas cosas. Yo no escribí la Biblia, ¿estás de acuerdo? No te vamos a oír, Señor. Siempre queremos tener nuestra propia forma. Sobre todo cuando se trata de hacer las cosas a la forma de Dios. ¿No? ¿Sí? Podríamos hablar mucho más rato de esto, pero ya voy a terminar. Termino con esto. Hay dos instituciones divinas. ¿Cuáles son? Casi. El matrimonio y la iglesia. Aunque el matrimonio pues, es la base de la familia, y sí estoy de acuerdo, la familia y la iglesia, pero más allá de la familia es el matrimonio. Estas dos instituciones de Dios son las principales víctimas de este virus de Jeroboam. Hoy en día es alarmante la cantidad de parejas que están infectadas con este virus y entonces ignoran lo que Dios dice, procuran establecer su forma y no se sujetan a lo que Dios ha establecido.
¿Sabías que ya es oficial, que ya pasamos del número 7? Porque las estadísticas son raras, yo no entiendo por qué son 7 punto algo, ¿no? 7.8 cuando hablamos de cantidad de parejas de cada 10 que se divorcian. La estadística dice que ya andamos cerca de 8 de cada 10 parejas que se casan, que van al registro civil y firman y le pagan al juez y hacen toda la faramalla y no sé qué, y que se casan, se divorcian. Casi el 100%. El 80, el 78% de las parejas que se casan hoy en día se divorcian. ¿Cómo? Y pasa también entre los cristianos. ¿Cómo va a ser? ¿Sabes por qué? Porque es la institución de Dios. Porque Dios estableció la institución del matrimonio. Y entonces va a sufrir el ataque directo de todas las huestes espirituales de maldad para destrozar los matrimonios. ¿Por qué? Porque es una institución divina. El matrimonio es sagrado, es divino. Y así hay que tomarlo y así hay que considerarlo. ¿Sí están? ¿Seguro? ¿Sabías que también arriba de 5 de cada 10 cristianos están divorciados de la iglesia? Arriba de 5, casi 6. Yo no soy el experto en estadística, pero es lo que dicen los que saben. De cada 10 cristianos no están integrados a una iglesia. ¿Por qué? Porque es la otra institución creada por Dios. Porque Dios creó la iglesia. La iglesia también es sagrada, ¿no? Pero la iglesia está infectada de este virus. Ignoramos lo que Dios dice de la iglesia. Ignoramos lo que Dios dice de la iglesia. Establecemos nuestra propia forma. No, yo voy una vez al mes, suficiente. Eso dice la Biblia. Eso dice Dios. ¿Está bien? ¿Cómo es la dinámica de la iglesia? Los cristianos de ahora, muchos cristianos de ahora no entienden lo que es la iglesia. La iglesia no es esta reunión del domingo. Yo sí estoy en la iglesia, no falto los domingos. No entiendes nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. Si tú solo vienes el domingo, no entiendes nada. ¿Me estás oyendo, hermano? No entiendes nada. La iglesia es un cuerpo, es una relación, es una dinámica, es te apoyo y me apoyas, y te ayudo y me ayudas, y me amas y te amo, y nos vemos y nos juntamos y compartimos los alimentos y compartimos las oraciones y compartimos las cargas, y cualquier cosa que no se parezca a eso no es la iglesia. Es una ridiculez, es una forma humana. Yo nada más voy los domingos. No entiendes nada. ¿Quién dice que la iglesia es nada más ir los domingos 2 horas? ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? No, es que yo así. Y además llego tarde. No, qué bárbaro. No es a las 12, llego a la 1 o 12. A veces ya cuando cerraron la puerta. Es que eso no es la iglesia, mis amados. La iglesia es estar integrado. Es vernos en la semana, es hablarnos por teléfono, es orar unos por otros, es saber cómo estás, qué te pasa, cómo vas, oye, tu matrimonio, oye, y tu dinero, y tu chamba, cómo vas, todo bien, y la salud, y me duele acá, y oren por mí, que no sé qué. Esa es la iglesia, la dinámica, estar integrado, amarnos unos a otros. Léelo, hermano, léelo en la Biblia, por favor, hazle caso a Dios. La primera iglesia se reunían todos los días. ¿Sabes lo que es diario? ¿Entiendes el concepto de diario? Así se reunía la primera iglesia. Diario, porque diario estamos en contacto. Diario.
Oye, ¿cómo vas, Joe? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿Ya te pagaron tus comisiones? ¿Cómo va la chamba? Todavía no, ¿verdad? Hijos de su madre. ¿Y qué? ¿No? O sea, ¿y cómo va? ¿Y cómo sigue ella? ¿Y cómo está? Y estamos orando por ella. Y orar realmente. Y meterme a mi recámara o ponerme ahí en mi sala y orar por ella. Porque le dio dengue. Si estás. Si no estás integrado, tienes una religión a tu manera. Porque la iglesia es estar integrado al cuerpo de Cristo. Tiene funciones. La Biblia lo compara con un cuerpo y con las funciones de un cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y así como el cuerpo tiene funciones y movimientos, y tiene órganos internos, y tiene manos, y tiene pies. Y dice la Biblia, los pies no le pueden decir a las manos, no las necesito, ustedes allá arriba. No puede. ¿Sí lo han leído? ¿De qué está hablando? De que la iglesia es un organismo vivo. Y entonces me duele lo que le pasa al pie, la uña del pie, del dedo de acá, me pegué en la pata de la... ¡Ay! Y estoy ahí yayando, ¿verdad? Todo el cuerpo se quebranta, dice. ¿Sí o no? Y entonces Cintia llora y yo lloro también. Y Edgar no le dan la visa y yo estoy infartado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Pero no es nada más faltar el domingo, como digo, porque domingo es un ratito, es estar en el día a día y en el ajo de toda la semana. Sí, me estás oyendo, hermano. Tienes tu propia forma, se llama virus de Jeroboam. Se te antoja y te place hacer la cosa como tú quieres, se llama virus de Jeroboam. Es la actitud satánica de que tú hagas las cosas como se te dé la gana. Eso no debe ser así. Si Dios dice que somos un cuerpo, seamos un cuerpo. Y si Dios dice que perdonemos, perdonemos. Y si Dios dice que soporten, pues soporten a Pedrito. Y si Dios dice que hagan lo que den o que demos, ¿no? Si hay algo en mi vida que es prioridad número uno, es apartar el dinero de Dios, porque no es mío. No, pero es que lo que me digas, lo que me digas. ¿Sí están, hermanos? ¿Sí? ¿No trajeron sus huevos podridos? ¿No me los van a tirar? ¿Sí? Hablando en serio, tenemos que cambiar, hermanos. Quiero ser un reflejo de tu